que el bien común comprende la promoción y defensa de bienes como el orden público, la paz, la libertad, la igualdad, el respeto de la vida humana, el ambiente, la justicia y la solidaridad. Y no es que excluyamos a unos de otros. Y vivimos en un tiempo donde en nombre del bien común se quieren hacer una lista aislada, reducida, según los intereses y conveniencias de los grupos de poder pasajero. Y por eso es que necesitamos una conciencia cristiana formada. Porque vivimos en un tiempo de relativismo cultural y moral. Un relativismo cultural que expresa esa supuesta ventaja pluralista de un pluralismo ético que apela a que cada quien puede tener su opinión y que expresa la decadencia de esta cultura irracionalista que es la enfermedad de la razón y que por supuesto desconocen la ley moral y los principios de la ley natural. En consecuencia, no es extraño hallar en distintas declaraciones públicas afirmaciones según las cuales tal pluralismo ético es la condición de posibilidad de la democracia, es decir, sin verdad. Y sin verdad no puede haber democracia porque tampoco hay libertad ni verdadera elección. Pero asimismo, invocando engañosamente la tolerancia, se pide a los que profesamos la fe en Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida, que renunciemos a contribuir a la vida social y política, renunciando a ese derecho en nuestros propios países y renunciando a la concepción de persona y reduciendo al ser humano a un mero instrumento manipulable según los intereses pasajeros de los grupos de poder. Y entonces nosotros tenemos que tener clara conciencia de lo que se está debatiendo, no en la agenda que proponen los medios de comunicación y los grupos interesados, las ONGs y organismos internacionales, sino desde la clara defensa de la persona humana. Y por eso la libertad política no está ni puede estar basada en una idea relativista según la cual todas las concepciones sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas y todas tienen el mismo valor, sino, por el contrario, que hay un bien, una verdad, y nosotros estamos llamados a defender por eso, con esos fundamentos sólidos a la persona humana. Por tanto, la pluralidad de orientaciones y soluciones solo se puede dar dentro de lo que es moralmente aceptable. Recientemente en un país vecino veíamos declaraciones de un jefe de Estado que ha propuesto el asesinato de los niños no nacidos, con una ley de aborto que ya en el anterior gobierno había sido rechazada, pero este gobernante, supuestamente católico, incluso se preocupa únicamente de sus relaciones emocionales y declaraba públicamente que lo que su aspiración, su esperanza, es que el Papa no se moleste y no comprende que el juez, el Rey y Señor Jesucristo nos va a juzgar por el amor. Y nosotros no somos dueños de la vida, no somos dueños de la viña, pero vemos esa degradación y decadencia porque muchas personas que se dicen de fe creen que pueden ser católicos defendiendo la cultura de la muerte y denigrando de la condición y dignidad de la persona humana, que son derechos irrenunciables de la criatura humana porque no provienen de ningún acuerdo jurídico ni ninguna concesión humana, sino que son de don de Dios, porque somos imagen y semejanza de Dios. De allí viene nuestra dignidad. Por tanto, la Iglesia tiene el deber y no solo el derecho de pronunciar juicios morales, sobre todo cuando se ven realidades como la que contemplamos en muchos países y las que hemos mencionado en este país vecino. Y por el contrario, callarse, guardar silencio en esos casos es ser cómplice. Nosotros en nuestro país tenemos, y en Lima, tenemos
ese testimonio de muchos años de defensa de la vida, de defensa de la familia, y es algo que nosotros tenemos que apreciar y valorar, porque si es que no nos manifestamos en las cosas sustanciales en relación a nuestra conciencia moral, y por el contrario alentamos y nos dejamos manipular por los grupos interesados, contrarios a la verdad, contrarios a la vida, defensores de la cultura de la muerte, entonces estamos yendo en contra de lo que es el llamado que este documento con claridad hace a los laicos especialmente, pero también a los clérigos y a los religiosos, a la iglesia toda, en el sentido de la participación y responsabilidad en los asuntos políticos. Si bien es cierto, nosotros podemos reconocer distintas perspectivas y opiniones temporales, nosotros estamos llamados a disentir de esas opiniones porque nosotros hemos recibido la revelación de Dios y nosotros somos portadores de principios no negociables, de los cuales tendremos que dar cuentas, si como generación, como ciudadanos, cada quien en su nivel de responsabilidad, nos hacemos cómplices o pecamos por omisión. Por tanto, la existencia de múltiples opciones temporales no implica que nosotros renunciemos a la verdad ni a los principios, y por el contrario, estamos llamados, obligados, dice el documento, a confrontar siempre esas opiniones con la certeza de los principios de la verdad y del bien que se nos ha dado, que se nos ha revelado y que nuestra Madre la Iglesia custodia como depósito de la fe. Por tanto, la Iglesia, nos dice el documento, es consciente que la vía democrática, aunque facilita en teoría por lo menos la participación directa de los ciudadanos, a pesar que, como ya mencionábamos, son los medios y las instituciones intermedias, los grupos de poder, las ONGs, la llamada sociedad civil y los medios de comunicación que dan posiciones uniformes, monocordes, y no quieren escuchar ningún planteamiento que sea contrario a sus dogmas ateos y laicos, sin Dios, laicos entre comillas. Por tanto, solo puede ser posible una real participación en la vida democrática si nosotros defendemos la concepción recta de quién es el ser humano, quién es la persona humana, desde la concepción hasta el término de la vida de manera natural. Porque ahora se quiere instrumentar y manipular a los seres humanos por estas visiones de la cultura de la muerte por todos conocidos. Por tanto, este relativismo cultural y moral, si es que en eso se fundamenta la estructura democrática, sería sumamente frágil, porque no tendría un fundamento en la persona humana. Y en nuestro país, la Constitución señala en su artículo 1 que es la persona humana el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y por eso es que tenemos que estar vigilantes, porque ya hemos visto múltiples manifestaciones de distintos gobiernos a lo largo de los últimos años, en especial en los últimos 5 años, donde de distintas maneras se busca introducir los parámetros de la cultura de la muerte que imponen los promotores de este, entre comillas, nuevo orden mundial, que es un orden ateo, sin Dios, y donde el ser humano es esclavizado y reducido a mero instrumento. Esclavo que cree que es libre.